Problemas de salud mental prevalentes en el adulto y el adulto mayor. El delirium o cuadro confusional agudo es un conjunto de signos y síntomas que implican la alteración global del estado mental, que se caracteriza por la alteración del nivel de conciencia. El mismo presenta diversas características. Es un síndrome de causa no específica, con una duración y presentación relativamente cortas, de horas o días. Es de carácter fluctuante. Su alteración principal se da a nivel de conciencia, que para recordar los niveles de conciencia va desde vigil hasta coma, pasando por obnubilación, confusión y estupor. También se manifiesta por una alteración de la atención, de la orientación, de la memoria, del lenguaje, de la percepción y del ciclo sueño-vigilia. Es una emergencia médica reversible el cuadro confusional agudo y es un síndrome psiquiátrico que se presenta frecuentemente en los pacientes ingresados al Hospital General. Las formas de presentación clínica de este síndrome se dan hiperalerta o hiperactiva o como hipoalerta o hipoactiva. Dentro de la hiperalerta o hiperactiva, el paciente presenta agitación psicomotora, aumento del tono simpático, está hiperactivo, hay un aumento de la actividad verbal, hay alucinaciones e ideas delirantes, este es el estereotipo de un paciente con delirio. En cambio, en la presentación hipoactiva o hipoalerta, el paciente presenta somnolencia, bradipsiquia, hipoactividad, lenguaje pobre, actitud apática. Estos pacientes cuestan más ser identificados y conllevan a un peor pronóstico. El tratamiento farmacológico se da con antipsicóticos, típicos y atípicos. Dentro de los típicos encontramos al haloperidol. Los típicos son de primera elección. La vía, la dosis y la frecuencia de administración dependen del estado del paciente y tienen efectos adversos frecuentes, como por ejemplo las manifestaciones extrapiramidales. También cuentan con un bajo costo. En relación con los atípicos, que los mismos cuentan con un alto costo, su administración puede ser por vía oral o enteral, por vía nasogástrica. Tienen una menor incidencia de manifestaciones extrapiramidales, por lo tanto, menos efectos adversos. Otro tipo de tratamiento farmacológico son las benzodiazepinas. Las mismas se recomiendan exclusivamente para los casos de síndrome confusional agudo secundario a la abstinencia de sustancias. Sin embargo, son menos efectivos que los antipsicóticos. Provocan precipitaciones del síndrome confusional agudo y una mayor incidencia de efectos adversos. También se cuenta con un tratamiento no farmacológico, a través de estimular las funciones cognitivas, adecuar el ciclo sueño-vigilia, la movilización y la estimulación, tanto auditiva como visual. Demencia. La demencia es un trastorno psicológico que afecta a las funciones cerebrales superiores y no al nivel de conciencia. Hacemos referencia con esto a que el paciente que padece esta patología no manifestará una obnubilación de la conciencia o un estrechamiento de la misma, sino más bien que tendrá afectada otras funciones cerebrales, como por ejemplo el contenido, el curso del pensamiento, la memoria. También podrá tener dificultades para hablar o para hacer distintas actividades psicomotoras. Esta patología es progresiva en el tiempo. Esto quiere decir que la signosintomatología precisará de un tiempo determinado para poder manifestarse e instalarse en el paciente, diferenciando a otras patologías agudas como el delirium que tan solo necesitan de 10 a semanas para poder manifestarse en el paciente. La demencia puede ser debida a múltiples causas. Entre ellas tenemos las de tipo Alzheimer, de tipo vascular, frontotemporal o también la multicausal que es derivada de varias razones. Hay que tener en cuenta también que la de tipo Alzheimer y de tipo vascular son las más frecuentes. Incluyen hasta más de un 60% de las demencias que se presentan. Cuando hablamos del tratamiento de esta patología,
tenemos que decir que este es solo de carácter paliativo, porque no se ha encontrado la cura de la misma. Sin embargo, se ha encontrado que la estimulación neuronal ha sido de mucha utilidad para el fortalecimiento de las neuronas. Y esto demostró grandes progresos, aunque no detiene el deterioro, es decir, solamente fortalece y aumenta la capacidad neuronal de las neuronas que aún no se encuentran dañadas, permitiendo que éstas tengan una mayor eficiencia y eficacia. Sin embargo, la enfermedad continuará su progreso, por lo que se continuará deteriorando cada vez más nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso central, por ende. Cuando hablamos del abordaje de esta patología, debemos saber que esta no solo afecta al paciente individualmente, sino también al entorno del mismo, es decir, a las personas que lo rodean y que se encargan de sus cuidados. Por lo tanto, a la hora de hacer un abordaje multidisciplinario, debemos tener en cuenta cuidar al cuidador y cuidar al paciente. Con esto nos referimos a lo expuesto en uno de los últimos estudios en España, que dice que la exposición de más de 8 horas diarias a una persona con demencia puede ser perjudicial para la salud, como lo dijo la doctora en la clase. Es decir, que como profesionales de salud, también debemos priorizar la salud del cuidador, permitiendo que éste pueda brindar luego al paciente buenos cuidados y un buen abordaje sobre la patología.